Amigos, buenas noches, bienvenidos a 24 horas. Tras 5 meses de vacancia, finalmente el país tiene nueva Corte Constitucional. Hoy los nuevos jueces fueron posesionados en la Asamblea Nacional. Hola, Diana. Hola, Milton, amigos, buenas noches. Hernán Salgado Pesantes fue elegido presidente de la Corte Constitucional y la joven jurista Daniela Salazar es la vicepresidenta. La nueva Corte tuvo ya su primera reunión. Aquí el detalle. De los nuevos jueces constitucionales se terminó la etapa correísta del más alto tribunal de justicia del país y concluyó también la vacancia constitucional que se extendió por más de 4 meses desde que el Consejo de Participación Transitorio destituyó a los jueces de la antigua Corte. Señores jueces de la Corte Constitucional, ¿juran ustedes que en la Asamblea se juramentaron los nuevos jueces constitucionales y los miembros de la lista de elegibles que reemplazarán a los titulares? Uno a uno tomaron posesión de su cargo y de inmediato se reunieron a puerta cerrada en la Corte Constitucional para su primera sesión. El doctor Hernán Salgado Pesantes ha sido designado presidente de la Corte Constitucional y la doctora Daniela Salazar Marín, vicepresidenta. Hernán Salgado Pesantes, el más experimentado constitucionalista, expresidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, recibió el respaldo de sus compañeros para presidir la Corte, mientras la joven constitucionalista y docente universitaria Daniela Salazar resultó electa vicepresidente. Los órganos de justicia del Ecuador están en deuda con el país. La administración de justicia está muy venida a menos. En el caso de la justicia constitucional, debo señalar que atraviesa por una crisis severa donde se amalgaman la irresponsabilidad con la corrupción. Fue una declaración de prensa que no admitió preguntas de los periodistas, en la que el presidente definió los 10 años de la Corte Constitucional correísta. Los jueces constitucionales son los guardianes de la Constitución. Desgraciadamente en el Ecuador no ha sucedido aquello. Y a pesar de las bondades de la Constitución de 2008, nuestros jueces, con pocas excepciones, se convirtieron en sepultureros de la Carta Magna vigente. Y se anunció también los 4 ejes de acción que guiarán el trabajo de los jueces constitucionales. Quienes hemos asumido estas funciones estamos cohesionados para imponer en la Corte Constitucional una nueva ética que garantice actuaciones intachables y la independencia del órgano constitucional. Reiteramos que se mantendrá el orden cronológico, con la sola excepción de los casos que la Constitución y la ley señalan plazos o términos que deben ser cumplidos. Y de inmediato pidió a los medios que abandonen la sala de sesiones para continuar el trabajo. La Corte Constitucional tiene más de 8.000 causas represadas, entre las que se cuentan las acciones que llegaron a esa Corte mientras regía la vacancia constitucional. En Quito, Freddy Paredes, 24 horas. Varios procesados por corrupción en Ecuador han logrado evadir a la justicia en medio de dilatados procesos de investigación fiscal que prosperan en el momento justo en que el acusado fuga. Procesos recientes se configuran como casos emblemáticos de actuación fiscal. La fuga de Fernando Alvarado, la estratégica salida del país de Sofía Espín y Carlos Ochoa, los 3 exfuncionarios procesados penalmente, han puesto en entredicho una acción fiscal que deja sabor amargo. El caso del exsecretario de Comunicación de Rafael Correa, Fernando Alvarado, mostró debilidades desde la audiencia de formulación de cargos en agosto del 2018. La fiscal Ruth Palacios no pidió prisión, únicamente la prohibición de salida del país, la presentación periódica ante juez y el uso del grillete electrónico. En menos de 3 meses, Alvarado violó todas las medidas de seguridad y 4 días después de haber fugado, cuando el propio Alvarado publicitó su fuga, la fiscalía pidió la prisión. Y a este caso se suman 2 de similares características, no por tratarse de procesados ahora prófugos, sino por una actuación fiscal al menos inoportuna. Las órdenes de prisión se solicitaron meses después de que el mundo sabía que los procesados se fueron. El ex superintendente de comunicación Carlos Ochoa fue denunciado en 2016 por alterar una disposición transitoria de la ley de comunicación, por sancionar y cobrar multas a 11 medios utilizando el texto adulterado. Corrupción también es aplicar una ley falsificada de manera dolosa
para sancionar a los medios de comunicación por considerarlos tus enemigos. Acusado de falsificación y uso doloso de documento falso, Ochoa salió del país en octubre del 2018. No obstante, la Fiscalía pidió su prisión. Cuando básicamente desde hace meses el implicado, el señor Ochoa, ha estado fuera del país e incluso tramitando una solicitud de asilo político. El beneficio de las llamadas medidas sustitutivas también llegó a la exasambleísta Sofía Espín, procesada por oferta de tráfico de influencias a una testigo del caso que involucra a Rafael Correa en el supuesto delito de secuestro. Sofía Espín violó la medida de presentación periódica y salió del país, según lo anunció en redes sociales en noviembre del 2018. Aún con Sofía Espín fuera del país, el 27 de diciembre del 2018 se pide la prohibición de salida del país y presentación periódica. 3 semanas más tarde, al incumplir las medidas, le dictan prisión el 23 de enero. Se sabe ahora que Espín y Ochoa buscan asilo en Bolivia y el nuevo revés de la Fiscalía ecuatoriana es ya un tema de Estado. Todavía no hay una decisión del gobierno boliviano. Nosotros estamos dando seguimiento al tema. Lo cierto es que, revisada la página de Interpol, ninguno de los prófugos ecuatorianos es buscado internacionalmente. Son personajes que, burlando la acción fiscal, esquivaron la justicia. En Quito, Fausto Yepes, 24 horas. La investigación contra Alexis Mera en el tema Odebrecht continúa. Desde la Fiscalía se aclaró que no se ha liberado de indagación a Mera, a quien, según un exdirectivo de Odebrecht, se le entregó $4,8 millones en coimas. Mera respondió y aseguró que está dispuesto a colaborar. Sobre la situación del exsecretario jurídico de la presidencia, Alexis Mera, la Fiscalía quiso hacer una aclaración y lo hizo a través de su cuenta de Twitter este lunes por la tarde. Ante comentarios que se han difundido en redes sociales y que pretenden desinformar sobre los hechos que se investigan, Fiscalía aclara que no se ha liberado de investigación al señor Alexis Mera. Esto luego de que los cuestionamientos en torno al papel de la Fiscalía reaparecieran tras hacerse público este video. Anexo se refiere a 2 ajustes realizados con el señor Alexis Mera. En él, Luis Mameri, ex vicepresidente de Odebrecht para América Latina, dice que le entregó $4,8 millones al exsecretario jurídico de la presidencia del gobierno anterior. El primer pago se lo hizo, según Mameri, para el proyecto Hidroeléctrica San Francisco y el segundo, para tener buena relación con Alexis Mera. Evitar represalias contra a compañía, como aconteció no pasado, de $3,5 millones. Mera reaccionó ante la postura de la Fiscalía. Dijo lo siguiente a través de un breve comunicado. Aclaro que estoy de acuerdo que se investiguen todos los pagos realizados por Odebrecht y sus destinatarios finales. Para mí no es necesario ocultarme en una supuesta cosa juzgada de la Fiscalía con respecto a mi actuación en este caso, aunque ratifico que ya fui indagado y requerido por este tema, pero estoy dispuesto a colaborar en todo lo que sea necesario. Pese a nuestra insistencia al solicitar una entrevista grabada, el exsecretario jurídico de la presidencia no accedió. Lo cierto es que esta información no es nueva, pese a que la fiscal general Ruth Palacios dijo que las declaraciones de Mameri no constan en el expediente de esta investigación. En las versiones judiciales que rindió Alexis Mera en el 2017, sí le cuestionan sobre esta información. En aquel momento la fiscalía no formuló cargos ni lo vinculó al proceso. Alexis Mera, quien a finales del 2016 como asesor jurídico acudió a Brasil para supuestamente recopilar información respecto a este caso, al ser consultado sobre si se encuentra en Ecuador, aseguró que sí y dijo que no tiene pensado salir del país. Dayana Monroy, 24 horas. El bloque de Creo mostró su respaldo a la asambleísta Ana Galarza, quien irá al Pleno a defenderse este jueves. Sus asesores enfrentan un sumario administrativo. No estuvo todo el bloque de Creo para respaldar a Galarza, pero los que estuvieron argumentaron que no hay causales para su destitución y piden a la Asamblea que actúe en derecho. Confiamos en la capacidad de muchos asambleístas valiosos de las diferentes bancadas, en que va a respaldar en derecho lo que se le está acusando a la asambleísta Ana Galarza. No existen causales para destitución. Galarza dice irá a las instituciones pertinentes para exponer los nombres de las personas que quieren su destitución. Esa es la actuación que el país espera de quienes estamos buscando transparencia. No se puede dar las afirmaciones
con ligereza. Algunos asambleístas consideran que ella no debería usar el contraataque como herramienta de defensa. Creo que está excediéndose, extralimitándose en las atribuciones que hay de hablar de cosas que en definitiva significan al momento como un chantaje. Si ella ataca sin fundamentos, obviamente en el debate parlamentario tendrá que tener su respuesta. Uno de los dos asesores de Galarza la acompañó a esta rueda de prensa y allí la asambleísta confirmó que siguen trabajando en su despacho y que no han sido destituidos, como lo dijo la presidenta la semana anterior. Que se abra un sumario administrativo no significa que se pueda despedir a una persona de manera arbitraria. Es parte de una sanción a nivel administrativo para los asesores que han incumplido con el reglamento interno. La legisladora de Creo deberá defenderse ante el Pleno este jueves a las 11 de la mañana, mientras la Asamblea pasa por uno de sus peores momentos de credibilidad entre los ciudadanos. En Quito, Andrea Samaniego, 24 horas. La campaña electoral de las elecciones seccionales 2019 inició este martes con procesos inconclusos. Uno de ellos, la adjudicación del contrato para que una empresa realice el monitoreo de la propaganda electoral. ¿Cuál es la plataforma que ustedes tienen para monitorear y si... Así, definiendo aún algunos detalles, el Consejo Nacional Electoral afronta el inicio de la campaña. A pesar de que este martes arrancó el proceso, a ninguna empresa se le ha adjudicado el monitoreo. Según la presidenta de este organismo electoral, Diana Atamaín, será la Supercom y el Consejo de Participación Ciudadana las entidades encargadas de brindar un apoyo hasta la firma del contrato. Ellos nos ayudarán a hacer el monitoreo, que esperemos que no sea más de 3 días, que necesitamos dejar en firme este proceso de contratación. Entonces el monitoreo en este momento está cubierto y no queda en el vacío. Además de ello, aún no hay un listado de candidatos en firme, pues el CNE está a la espera de que el Tribunal Contencioso Electoral resuelva las impugnaciones que se presentaron a las candidaturas. Sin ello, el proceso electoral para los postulantes objetados se verá frenado. Esto significa que ellos no van a poder hacer campaña en unas 4 o 5 días que todavía puede terminar el contencioso de pronunciarse. No es de todos los candidatos, se remite a 1 o 2 provincias, pero el resto de provincias ya están en firme y la impresión de las papeletas ya se ha dado traslado al Instituto Geográfico Militar. Estas declaraciones las dio la presidenta del CNE, Diana Atamaín, en medio de la firma de un convenio de cooperación con la Corporación Participación Ciudadana, organismo que desplegará 250 observadores cualitativos a nivel nacional. Y que estarán en la capacidad de levantar informes relevantes sobre la calidad del proceso. El presupuesto que el CNE destinará para monitorear la campaña electoral en prensa, radio y televisión asciende a $800.000. La promoción electoral se extenderá hasta la medianoche del jueves 21 de marzo. En Quito, Daniela Valencia, 24 horas. En Guayaquil, los candidatos también iniciaron su campaña en caravanas, recorrieron las diferentes calles principales de la ciudad. Empezaron los 45 días de promoción electoral y los candidatos a las diferentes dignidades los aprovechan desde el primer minuto. El aspirante a la alcaldía de Guayaquil por el movimiento Creo, Francisco Jiménez, se concentró en el norte de la ciudad. Rodeado de sus simpatizantes, salió en caravana por la avenida Parra Velasco. Nosotros queremos una ciudad con menos multas y con más empleo, con menos represión y con más apoyo al trabajo. Antes de las 5 de la tarde, Cintia Viteri, la candidata a la alcaldía de Guayaquil por el Partido Social Cristiano y sus concejales, llegaron hasta la avenida Francisco de Orellana, a la altura de la Ciudadela y Etel. Ahí los esperaban una caravana de varias cuadras. Viteri resaltó que su plan de trabajo se basa en la familia, el empleo y la seguridad. Vamos a cuidar de las familias en Guayaquil. Vamos a seguir creando empleo porque somos la primera fuente generadora de empleo en la ciudad de Guayaquil como municipio. Vamos a velar por la seguridad. Simón Bolívar, la carta de Alianza País Lista 35 para la alcaldía de Guayaquil, eligió el sur de la urbe. A pie recorrió varias calles principales del Guasmo. Va a continuar el progreso de la ciudad. Vamos a generar empleo. Vamos a construir ciudades deportivas. Jimmy Jairala, de Centro Democrático, también empezó oficialmente su camino al Sillón de Olmedo. Lo hizo en el suburbio. Aquí sus simpatizantes lo esperaron para mostrarle su respaldo. Todavía hay muchos sectores sin servicios básicos.
Todavía hay muchos sectores donde hay decenas de ciudadanos que no tienen escrituras de sus casas. El transporte público sigue siendo sumamente deficiente. Así empezó el primer día de campaña de cara a las seccionales del 24 de marzo. En Guayaquil, Joana Ramos, 24 horas. En la provincia de Guayas hay más de 7.600 candidatos para las próximas elecciones seccionales. En esta provincia se registra una oferta masiva de postulantes, sobre todo para las alcaldías. Para diciembre de 2018, el Consejo Nacional Electoral hablaba de una cifra récord de candidatos inscritos para ocupar las dignidades seccionales a elegir el próximo 24 de marzo, situación que es palpable en varios cantones de la provincia del Guayas. Durán tiene el mayor número de aspirantes a la alcaldía con 21 inscritos, le sigue Daule con 18, Guayaquil, Milagro y Playas con 17. A diferencia de Guayaquil, que el 15% es para gasto corriente y el 85% es para obras y servicios, eso no es la regla general en el Ecuador. En el Ecuador la regla es al revés. El 60, 70 u 80% va para el gasto corriente y solamente el 15 o el 20 para inversión. En Guayaquil hay más de 2.040.000 electores. En Milagro esa cifra cae a 155.000 y en Playas apenas 40.000. Una diferencia abismal, aunque las tres localidades comparten el mismo número de candidatos. En Palestina, un escenario similar. 13.665 electores y 10 candidatos, es decir, uno por cada 1.300 sufragantes. Una situación que llama la atención del docente de ordenamiento territorial Andrés Ortiz, más aún cuando pequeños gobiernos locales dependen del presupuesto general del Estado en una época de ajuste. ¿Cómo te vas a lanzar a ocupar un cargo de elección popular de tan alta envergadura si el presupuesto que vas a recibir anualmente no te alcanza para hacer las obras o servicios que tú le vas a ofertar a tu comunidad? El 24 de marzo los guayacenses elegirán a 333 autoridades entre prefectos, alcaldes, concejales y vocales de las juntas parroquiales. Mañana analizaremos algunos de los presupuestos de los cabildos para tener una idea de si alcanzan o no a cumplir con sus ofrecimientos de campaña. Jocelyn de Mera, 24 horas. Continuamos, amigos. La ley de erradicación de la violencia contra la mujer, aprobada hace un año, no aterriza por falta de recursos que permitan la articulación de las entidades involucradas. No hay dinero ni para reprimir el delito ni para prevenirlo. Frente a ello, los casos de femicidio aumentan. Son 33 las unidades judiciales especializadas en cuestión de género en el país, pero de acuerdo a los observatorios, se necesitan 132. Pero eso no es lo más grave. Solo hay 92 jueces para despachar las alrededor de 49.000 causas que están en proceso por denuncia y oficio. Un número creo que es más de la mitad, que no se puede resolver. Los investigadores hacen todo lo posible por evacuar. Pero a veces la mujer que no tuvo prevención retira la denuncia o... Pasos importantes para el proceso es la valoración psicológica. No hay la psicóloga especializada. La ley ya va a tener un año, la ley para erradicar la violencia contra la mujer. Lo que se invirtió el año pasado de recursos desde el Estado para implementar la ley también fue mínimo. Ciertamente la Judicatura ha recibido solo un monto adicional para tratar de mejorar esta situación. Pero lo que se le asignó no alcanzará ni para mejorar un 30% más de lo que hay. Tan dramático es el cuadro que la misma Secretaría de Derechos Humanos, quien reemplaza al Ministerio de Justicia y que es la que debe velar para la aplicación de la ley, pidió 14 millones principalmente para cuestiones de asistencia cuando ya se cometió el delito y recibió solo $657.000. Esta es la perspectiva desde la realidad de las Cortes, tan solo una parte del problema. Todos los especialistas concuerdan en que los esfuerzos por combatir la violencia a la mujer se diluyen porque estamos pensando en la represión, solo en la represión. ¿Y qué hay de la prevención? En ese ámbito estamos peor, porque el resto de ministerios y entidades que formaban parte de la articulación que precisamente iban a encender los motores para un adecuado proceso de prevención a la violencia de las mujeres no han recibido casi nada. Y esto era lo más importante porque era el trabajo para el futuro. El gran trabajo a las conciencias de las generaciones que vienen para hacer cambiar la mentalidad del potencial agresor que según las cifras es el hombre. Reflejas a la mujer como un objeto que se puede utilizar, se puede usar. Y lo tenemos en las publicidades, lo tenemos en la música. Y el de la víctima, la mujer. Le había destrozado y fracturado la mandíbula. No obstante, a los 15 días presentó un escrito diciendo que ya no quería continuar con la denuncia. Con ley, pero sin para lo uno y para lo otro. No hay nada. Luis Antonio Ruiz, 24 horas. La Comisión de Relaciones Internacionales de la Asamblea Nacional elabora un informe sobre lo ocurrido en Ibarra, en el femicidio de Diana.
Los legisladores sostienen que dejarán en evidencia las falencias en la institución policial. Que esto no vuelva a pasar. Como les digo, ayer fue mi sobrina. Mañana, ¿quién va a ser? Él es el tío de Diana, que acudió a la asamblea a exigir justicia y que el caso no quede en la nada. La principal crítica fue a la policía. Delito flagrante y en presencia de aproximadamente 23 miembros de la Policía Nacional. 90 minutos que la policía estuvo frente al victimario, frente a la víctima, acompañándoles. Mientras el abogado de 5 policías que estuvieron esa noche justifica por qué no dispararon al asesino de Diana. Todos los que sacaron sus armas de dotación estuvieron en aptitud de disparo, pero consideraron, y así lo expusieron, que no había las características específicas como para poder garantizar este disparo. Todos los testimonios que recibió la comisión serán analizados para realizar el informe que deben presentar este jueves. Allí se conocerán las conclusiones, que están enfocadas principalmente en las falencias dentro de la Policía Nacional. Tiene que haber una responsabilidad de carácter institucional. Se cometieron algunos errores de procedimiento. No puede ser que solamente las capacitaciones existan hasta cierto nivel. Allí también se establecerán responsabilidades, pues la cadena de mando se rompió y eso pudo ser clave para evitar el asesinato de Diana la noche del 19 de enero. En Quito, Andrea Samaniego, 24 horas. Después de 3 jornadas de trabajo se cerró el primer debate de las reformas al Código Integral Penal. 43 legisladores expusieron sus puntos de vista, sobre todo por la despenalización del aborto en casos de violación. Algunos apoyaron y pidieron no legislar desde el tema desde la religión o moralismo, mientras otros dijeron que aborto no es una solución contra la violación y el abuso de género. Cuando va este texto, ellos van a acoger en su integridad y van a decir: el Estado ecuatoriano permite el aborto. Cuando ya está permitido el aborto, ellos se reunirán en un ambiente de fiesta, de música, de alcohol y de droga, y sencillamente dirán: debemos recoger un poco de dinero, un poco de dólares para hacer abortar a cuantas y tantas mujeres que ellos deseen. Otro tema. La Cancillería ecuatoriana anunció que alrededor de 2.000 visados electrónicos han sido entregados desde el inicio de este procedimiento, en su mayoría a venezolanos. Además explicaron cómo avanza la aceptación del representante diplomático del presidente encargado Juan Guaidó. Ecuador aún analiza la entrega del beneplácito al representante diplomático del presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó. Los procedimientos que nosotros habíamos informado que se están siguiendo y que son ajustados a la Convención de Viena sobre relaciones diplomáticas continúan. Podremos tener un pronunciamiento oficial. Y en busca de soluciones a la crisis en ese país, el canciller José Valencia confirmó la presencia de Ecuador en Montevideo. Sí, el Ecuador va a estar presente. Fue invitado ya hace varias semanas atrás por la Unión Europea para integrarse a este grupo de contacto. Es un grupo que lo que busca es, entre varios países que tienen como propósito el buscar una pronta solución de la crisis venezolana, intercambiar puntos de vista sobre qué hacer al respecto. No es una instancia de negociación. Asimismo, las autoridades hablaron respecto a los avances de la visa electrónica. Este proceso inició el 28 de enero y hasta la fecha son cerca de 2.000 visas electrónicas las que han sido otorgadas, especialmente en un 50% a ciudadanos venezolanos. Se dirige incluso y es utilizada frente o a favor de la atención en esta especial circunstancia de la atención al flujo de migrantes venezolanos tan importante que se ha dirigido hacia nuestro país. Enhorabuena por acción solidaria. Según el viceministro del Interior, estas nuevas tecnologías favorecen el control migratorio. Este es un ganar-ganar para los ciudadanos que desean quedarse en el país, pero también para el Estado para poder efectivamente hacer un control migratorio. No existen ciudadanos ilegales, pero sí propendemos y sí buscamos que aquellos ciudadanos que deseen permanecer en Ecuador tengan condiciones regulares.
Ecuador es el tercer país de Latinoamérica después de México y Argentina en implementar el visado electrónico. Hay un ahorro además que viene adosado a esta iniciativa, impresión de unos adhesivos especiales. Al año nos significaba un ingreso de aproximadamente $500.000. Ecuador aspira a que hasta el 2020 todos los procesos de visado sean electrónicos. En Quito, María Gracia Acosta, 24 horas. Un equipo periodístico de Diario El Universo fue asaltado en el sur de Guayaquil mientras se realizaba una cobertura. Cámaras de seguridad ubicadas en la zona captaron todo. Quien conducía la moto negra dio varias vueltas. Su cómplice estaba a pie. Simuló como que estaba hablando por teléfono. Se acercó a su objetivo. Mientras analizaba cómo someter al fotoperiodista, el motociclista se metió en contravía. Acto seguido, en cuestión de segundos, el delincuente armado le robó al fotógrafo. Me insulta y me dice, quédate tranquilo, dame la cámara. De ahí los antisociales escaparon. Rápidamente el equipo periodístico de Diario El Universo siguió a los sujetos. Las víctimas nos contaron que en el trayecto intentaron dispararles. Toda la Francisco Márquez iba con el revólver en la mano derecha. El asalto ocurrió en las calles Lorenzo de Garaycoa y San Martín. Los periodistas estaban realizando una cobertura sobre los daños ocasionados en las casas de la zona, producto del fuerte temblor. Nunca se imaginaron ser asaltados en un sector concurrido y comercial. Y sí, lamentablemente estamos exponiendo no solamente de nuestra integridad, sino nuestros equipos. Manifestaron que pidieron ayuda al sistema EQ911, pero la colaboración no habría sido efectiva. El fotógrafo que él llamó a las autoridades en el momento en que se subió al carro y que estaban siguiendo, los han seguido algunas cuadras, y que le dijo el EQ que ellos no seguían, que ellos no colaboraban en persecuciones, que tenía que darle una dirección exacta para enviar a alguien. Inclusive los ladrones pasaron al lado de un policía, un motorizado. Nos contactamos con el sistema integrado y confirmaron que están verificando la novedad. Los colegas siguieron a los delincuentes aproximadamente 10 cuadras que viajaban en la motocicleta. El conductor de la camioneta tocó el vehículo liviano en el que iban los ampones. Como evidencia, el guardafango se le hundió. Finalmente los ladrones desaparecieron. Se llevaron un bolso con la cámara fotográfica profesional, valorada en $5.500. Al lugar donde ocurrió el asalto acudieron agentes policiales, analizan las grabaciones para dar con el paradero de los ampones. Paul Tutibén, 24 horas. En San Lorenzo, en Esmeraldas, la Armada Nacional decomisó 600 galones de combustible que estaban siendo transportados de manera ilegal. 4 personas de nacionalidad colombiana fueron detenidas. La Fuerza de Tarea Conjunta, a través de la Armada Nacional acantonada en San Lorenzo, logró detectar y detener una embarcación que transportaba combustible de forma ilegal. La Fuerza de Tarea Conjunta Esmeraldas nos dispone constantemente de operaciones, todos los días, constantemente, para poder mantener el control de todo este sistema fluvial y evitar de que se den este tipo de actividades ilícitas. Por la cantidad de combustible, víveres, se presume que posiblemente estas iban a ser transportadas a Colombia. En la embarcación, los miembros del Batallón de Infantería San Lorenzo lograron ubicar, además del combustible, víveres y otros enseres. 4 pomas adicionales de resina. También llevaban 6 cilindros llenos de gas y 10 sacos de arroz. Los 4 tripulantes de la embarcación, quienes tienen como nacionalidad colombiana, fueron detenidos y puestos a órdenes de las autoridades judiciales. No presentaron justificativos y por ese motivo es que se procedió a la aprehensión y poner a órdenes de las autoridades competentes. El decomiso se lo realizó en las cercanías a la población de Changuaral, poblado cercano al límite fronterizo entre Ecuador y Colombia. Desde San Lorenzo, al norte de Esmeraldas, Carlos Chamorro, 24 horas. Este martes, aproximadamente a la 1:20 a.m, en el destacamento militar El Corazón, acantonado en Aloac, el centinela de la garita principal fue atacado por 2 sujetos no identificados, quienes le robaron su arma en dotación, un fusil HK y una radio portátil. Los hechos se encuentran registrados por las cámaras de seguridad. La condición de salud del militar agredido es estable.
Atención, problemas en Cuenca, se desbordó el río Yanuncay. A esta hora todavía hay problemas por la crecida del río a consecuencia de fuertes precipitaciones que se registraron desde esta tarde. Vamos al lugar de los hechos, en el sector de Misicata, en Cuenca. Está Iván Rodríguez para contarnos lo que está ocurriendo a esta hora. Oliván. Gracias, Milton. Amigos, ¿qué tal? Buenas noches. Efectivamente, existe máxima alerta en los organismos del socorro aquí en la ciudad de Cuenca debido al desbordamiento, sobre todo del río Yanuncay. Como ustedes pueden observar en las imágenes, existen ya algunos lugares donde el río, en este caso, se ha salido. Propiamente en este sector, en el sector de Misicata, donde nosotros nos encontramos en este momento, existen ya algunos lugares que han sido afectados, sobre todo las riberas del río, la parte lineal, la zona verde ha sido ya afectada por el desbordamiento de este afluente del río Yanuncay propiamente. Un pertinaz aguacero que ha caído sobre todo en la parte alta de la ciudad de Cuenca ha provocado justamente de que se den estas circunstancias. Se ha pedido por parte de las autoridades, amigos, no acercarse a las orillas. Existen lugares que ya han sido afectados, les decíamos anteriormente, sectores como Misicata, sectores como la 1 de Mayo y también el sector de los 3 puentes que se han visto afectados ya en la parte lineal donde existe el desbordamiento del río. Es lo que les podemos ofrecer como información a esta hora de la noche. Estaremos muy pendientes de lo que suceda en los próximos minutos. Mientras tanto, volvemos a los estudios con más información. Buenas noches de mi parte.